Mayer, secretario de Educación Pública. Recibámoslo con un afectuoso aplauso. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes y poder compartir un poco sobre cómo hemos venido avanzando en los temas de la reforma y del cambio educativo. Quiero agradecer en primer lugar esta invitación a Carlos Hank, a Carlos Rojo, muchas gracias por esta invitación, a Manuel Arroyo también, y saludar con mucho gusto a muchos muy buenos amigos, compañeros, muchos de trabajo. Saludo también, me da mucho gusto, Juana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y saludo, pues una vez más a todos. Enrique, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, mexicanas y mexicanos, todos que se desempeñan en diversos sectores, en el gubernamental, en el privado, con un gran éxito y empeño por nuestro país. Déjenme, antes de que pasemos entiendo que habrá una sección de preguntas, que seguramente será el diálogo lo más importante, a manera de introducción, poder platicar algunos de los avances o en qué momento nos encontramos en el proceso del cambio educativo y de la reforma educativa. Y en ese contexto, poder también compartirles no solamente por qué ha sido tan importante hacer esta reforma, sino la trascendencia que tiene esta reforma como plataforma para dos de los principales retos que me parece que va a enfrentar México en los siguientes años y en las siguientes décadas, que son, por un lado, enfrentar el cambio tecnológico y, por otro, tener la fortaleza para que México sea una gran potencia en el siglo XXI. Pero déjenme empezar con el proceso de la reforma. Y déjenme empezar haciendo un pequeño recuento de dónde estábamos y de dónde venimos. Resumiéndolo, el gran éxito o el gran esfuerzo que hizo el Estado mexicano durante el siglo XX en materia educativa fue la cobertura. Cuando se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921, con su primer secretario, que fue José Vasconcelos, en un país que tenía más o menos 15 millones de habitantes, que estaba saliendo de la Revolución Armada, más o menos más del 70% de la población era analfabeta y menos del 30% de los niños y de las niñas iba a una escuela. Es decir, prácticamente el sistema de educación en nuestro país era inexistente. Casi 100 años después, hoy el Estado mexicano ha construido uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo. Hoy tenemos 35 millones de alumnos, eso es 2 veces la población de un país como Chile. Hoy tenemos 2 millones de maestros y tenemos más de 260,000 planteles educativos. Hoy la cobertura de educación básica es prácticamente universal, lo es en primaria, casi lo es en secundaria. Hemos avanzado mucho en la cobertura de educación media superior. Cuando inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la cobertura era de 66% en educación media superior. Hoy es del 82%. La meta del sexenio era 80%, ya estamos en 82% y seguramente cerrará alrededor de 85%, acercándonos a la cobertura universal. En educación superior la cobertura es ya del 37%, cuando inició el gobierno era del 30-32% más o menos. Es decir, con esto les quiero decir, tenemos uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con estos números y estas cantidades. Y eso fue un esfuerzo extraordinario del Estado mexicano, que en menos de 100 años, de prácticamente no tener nada y de tener una población mayoritariamente analfabeta, hoy construyó ese sistema y con esta cantidad, y por supuesto hoy los niveles de analfabetismo en el país son menores al 5%. Pero si bien todo esto es cierto, enfrentábamos un gran reto, y particularmente para el siglo XXI, un siglo en donde, como ha sido claro,
la sociedad industrial está dando paso a una sociedad basada en el conocimiento y que por lo mismo la educación, si bien siempre ha sido importante, hoy se vuelve mucho más trascendente y mucho más importante. Al final del día, en el siglo XXI, habrá dos tipos de naciones. Las naciones que están dentro de la economía del conocimiento y tienen la capacidad de generar conocimiento, de procesarlo y de dispersarlo, y las que no lo tienen. Y en ese contexto, si bien teníamos este sistema educativo de este tamaño y de este alcance, había que reconocer que la calidad era muy baja. Y esto se podía medir de distintas maneras, desde las pruebas internacionales como la prueba PISA, las propias pruebas que hacemos en México, y bajo diversos análisis quedaba claro que lo que estaban aprendiendo los niños y los jóvenes en México quedaba muy por debajo de las necesidades de un país que se quiere insertar con una gran fortaleza en el siglo XXI y que aspira a ser una de las grandes potencias del siglo XXI. Y por eso era fundamental hacer una reforma. ¿Y por qué, si teníamos un sistema tan extendido, teníamos una calidad tan baja? Por muchos factores de diverso tipo, algunos relacionados también con temas ligados al propio subdesarrollo del país, en fin. Pero había uno central, y es que se fue perdiendo la rectoría del Estado en materia educativa. Y eso fue creando un sistema cada vez más arraigado, de un sistema clientelar y corporativo, en donde lo que importaba o lo que reinaba era la razón política y no la razón académica o la razón pedagógica. Antes de la reforma educativa, y hay que decirlo con todas sus letras, el sistema educativo tenía terribles vicios, si no totalmente o en cada elemento del sistema educativo, sí bastante generalizados. Por ejemplo, la venta y la herencia de plazas dentro del magisterio era un problema recurrente. Los maestros, para poder avanzar en su carrera, más que tener méritos académicos, tenían que tener conexiones, ya fuera con la burocracia o con algunos cuerpos sindicales. Si querían ser directores, tenían que buscar esa influencia y no el mérito. Y eso fue desvirtuando en gran medida nuestro sistema educativo, y era profundamente injusto para las maestras y los maestros que no podían hacer una carrera basada en el mérito y en el esfuerzo, sino tenían que estar buscando diversas estrategias conectadas con el influyentismo o con prácticas inaceptables como la venta y la herencia de plazas. Y esto a su vez fue generando muchos otros problemas. Un sistema así tenía escuelas en donde era muy difícil detonar la creatividad por la manera en que estaban organizadas. Nos fuimos retrasando en poner al día planes y programas que estuvieran acordes con los procesos más avanzados de la pedagogía y de lo que necesitábamos como país. Hubo también un abandono de las escuelas en términos de inversión. Aquí déjenme darles nada más un dato que es importante tenerlo. En las últimas 2 administraciones juntas, en 12 años, se invirtió en infraestructura escolar un poco más de 16,000 millones de pesos. ¿Esto es mucho o poco? Pues vean el contraste. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto se van a invertir, cuando concluyamos en el año 2018, 80,000 millones de pesos en infraestructura escolar. 16,000 millones de pesos en 12 años, 80,000 millones de pesos en 6 años. Por todas estas razones, era muy necesario y fundamental poder hacer una reforma educativa que transformara de fondo todo el sistema, recuperar la rectoría del Estado, replantear la relación entre el Estado y el magisterio, reorganizarla, crear y generar una carrera profesional para los maestros para que pudieran hacer una carrera a partir del mérito, del esfuerzo y de una razón académica, pedagógica y no política. Replantear los planes de estudio, replantear los contenidos, replantear la organización de las escuelas, en fin, todo lo que ha implicado la reforma educativa y el nuevo modelo educativo, que es una pieza fundamental de esta transformación educativa.
Y gracias a esa reforma, hoy, para ser maestro en México se tiene que hacer un concurso nacional y únicamente entran los que estén demostrando que tienen los conocimientos para hacerlo. Eso es un parteaguas extraordinario entre lo que había y lo que hoy hay para poder seleccionar a los mejores y que estén en los salones de clase. Hoy, si un maestro quiere ser director, tiene que competir por esa plaza. También es un parteaguas, se acabó la búsqueda del influyentismo, todo se da por mérito y por esfuerzo y esto está permitiendo alinear y que los maestros se apropien de su vida profesional y que sea a partir del esfuerzo y del mérito que logren el poder ascender, el poder ganar más y el poder tener un reconocimiento en su trabajo diario y cotidiano. De igual manera, hoy tenemos ya después de una amplia consulta un nuevo modelo educativo que está generando un cambio radical en el enfoque pedagógico que teníamos en nuestro país. Estamos pasando de un modelo que estaba centrado prácticamente o centralmente en la memorización a uno en el que los niños y las niñas puedan, como decimos, aprender a razonar, aprender a discernir, que puedan formular hipótesis, que puedan desarrollar un pensamiento complejo, que sean críticos, pero que también sean responsables. Junto con ello estamos haciendo, o se han introducido innovaciones muy importantes como las habilidades socioemocionales, que hoy sabemos que pueden ser tan importantes como los conocimientos formales. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y los jóvenes aprendan a autorregularse, aprendan a conocer a los demás, a trabajar en equipo, a respetarlos, a saber hablar en público, a estar seguros de sí mismos, a ser felices. Todo eso que antes se pensaba que se nacía con ello o no, hoy sabemos que también se puede aprender en un salón de clases. Tenemos un proyecto muy ambicioso para que en los próximos 20 años todo el sistema de educación pública de México sea bilingüe o trilingüe. Es decir, quien tiene una lengua materna distinta al español pueda aprender en ella, pero que también obviamente se aprenda español e inglés como una segunda o una tercera lengua. Y en esto hay un programa para que en 20 años no solamente tengamos los maestros de inglés suficientes en las escuelas públicas, sino que todos los maestros hablen inglés y sean bilingües. Al lograr esto, México se va a poder diferenciar de una manera extraordinaria de cualquier otro país en vías de desarrollo, particularmente con el resto de América Latina. En fin, todo ese proceso es el que hoy está en marcha, es un proceso que va caminando y va caminando bien. Y en ese sentido, déjenme recordarles, porque a veces, y esto es normal, perdemos un poco la distancia con ciertas cosas. Todo este proceso que les estoy platicando, obviamente, ha enfrentado fuertes resistencias. Todas las vimos y los conocimos. Y el momento más álgido de esas resistencias se dio hace poco más de un año. ¿Por qué se daban esas resistencias? Porque había muchos que no querían perder los privilegios que tenían en el antiguo sistema, es decir, el control de la venta y la herencia de plazas, el poder controlar la vida profesional del maestro y ser ellos quienes decidieran quién podía ser director o no, y es decir, impedir que este sistema, por mérito y de apoyo al desarrollo profesional del maestro, no entrara en vigor. Ese era el fondo del problema. Pero recordarán ustedes que hace poco más de un año llegamos al punto más crítico de ese problema y de ese conflicto. Hace poco más de un año teníamos en paro a prácticamente 4 estados de la República: a Michoacán, a Guerrero, a Oaxaca y a Chiapas. Y no únicamente los teníamos en paro, con la consecuencia de que los niños no estaban en el salón de clases, sino que teníamos un problema muy serio de gobernabilidad. Ustedes recordarán, en Michoacán, por ejemplo, teníamos bloqueadas las vías del tren del puerto Lázaro Cárdenas, generando ya un serio problema económico porque estaba retrasando mercancías que van del puerto a gran parte de la industria exportadora de nuestro país en el Bajío y en el norte del país. En Guerrero teníamos un día sí y otro también bloqueada la carretera del Sol que conectaba la Ciudad de México con Acapulco. En Oaxaca teníamos más de 80 bloqueos carreteros que habían aislado a gran parte de la población. Tan es así que se tuvo que crear un puente aéreo para llevar víveres a algunas poblaciones que quedaron aisladas. Y en Chiapas teníamos cerrada la frontera con Guatemala y teníamos también interrumpido constantemente el paso entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.
Esa era la realidad que teníamos hace poco más de un año en función de esta resistencia que había a la reforma educativa. Y afortunadamente, poco más de un año después, podemos decir que los niños de estas 4 entidades han regresado y están en clases. Podemos decir que después de más de 20 años no tuvimos un paro en mayo, que era tradicional por el 15 de mayo, que es el Día del Maestro. Que este ciclo escolar que inició en agosto lo pudimos iniciar sin ningún problema en todo el país, incluyendo estas 4 entidades, pero que además esto se logró con la reforma educativa avanzando. En este mismo año, por ejemplo, los normalistas de estas 4 entidades, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca y de Chiapas, se han evaluado. Y no solo eso, los maestros que faltaban de evaluarse de estas entidades también lo hicieron. El 98% en Michoacán, el 90% en Oaxaca, más del 100% en Guerrero, porque fueron todos los convocados, más un buen grupo, más un número importante de voluntarios, y el 99.4% en Chiapas, es decir, todos. Y esto se pudo hacer, y déjenme aquí hacer un enorme reconocimiento al presidente de la República. Esto se pudo hacer por la visión y por el carácter que tuvo. Hace más de un año, cuando estábamos enfrentando la situación que ahorita les estaba platicando, hubieron muchas voces que decían que había que cambiar la reforma educativa, que era mejor ceder, que la reforma avanzara en el resto del país, pero que no lo hiciera en estas 4 entidades. Y el presidente de la República tuvo el valor, tuvo la entereza, tuvo la visión de decir que no, que la reforma continuaba y que era lo más importante, porque ahí nos estábamos jugando el futuro de las niñas y de los niños de México. Y el tiempo le dio la razón al presidente. A manera de conclusión, déjenme simplemente terminar y decir que todo este esfuerzo, que todos sabemos que es muy importante, porque yo creo que aquí todos compartimos que si hay una fuerza que puede cambiar y transformar a México, es la fuerza de la educación. Pero déjenme agregar 2 elementos de por qué este esfuerzo es tan importante para el futuro de México. El primero, que es un tema del que poco se habla, pero que yo estoy convencido que es el mayor reto que va a tener nuestro país y en general todo el mundo en los próximos años y en las próximas décadas, y es el cambio tecnológico. Es lo que se conoce coloquialmente como la 4ª revolución industrial. Los procesos de digitalización, sumados a los procesos de robotización y de mecanización, van a generar una transformación extraordinaria en los mercados laborales. Más o menos, y esto es a la vuelta de la esquina, en 10 o 15 años, más o menos el 30% de los empleos en las manufacturas que hoy hacen personas lo harán las máquinas. Y eso va a generar un gran desplazamiento en materia de empleo. Más o menos en 10 o 15 años, por ejemplo, un soldador en el sector energético, que es un empleo altamente calificado, seguramente verá desplazado su empleo y se verá sustituido por el de un robot o una máquina. Y eso es un reto en todo el mundo. Y lo peor que podemos hacer es quererlo negar. Los países, como algunos vecinos nuestros, han negado este cambio y este proceso, están regresando a fórmulas populistas, pensando que se puede regresar a una economía de la posguerra. Eso es un error garrafal. Nos guste o no, el cambio tecnológico es inminente y está a la vuelta de la esquina. Y si no nos preparamos, en México como en todo el mundo vamos a vivir una crisis muy grande de empleo. Y en México va a ser uno de los países más afectados, porque precisamente las industrias en donde hoy somos potencia, como la automotriz, como la aeroespacial, como la tecnológica, etcétera, electrónica, van a ser muchas de las que sufran con mayor fuerza este cambio. Pero no necesariamente tiene que ser un mal resultado, porque esta revolución tecnológica también va a generar muchas otras oportunidades de empleo. Un ejemplo, la cantidad de datos que hoy se tienen, el famoso Big Data, va a requerir, por ejemplo,
en la industria de la programación y en la estadística, una enorme cantidad de personas trabajando en esos sectores. Aquí de lo que se trata es que vamos a enfrentar un mundo en donde lo que se requiere es más educación. Y por eso la reforma educativa, como la base para que México tenga un sistema de gran calidad, es fundamental para enfrentar el futuro. Y finalmente, y con esto concluyo, también, particularmente si sabemos enfrentar el cambio tecnológico, yo estoy convencido de que, como lo dijo el presidente Enrique Peña al final de su último informe de gobierno, el siglo XXI será el gran siglo de México. Y yo estoy convencido de que tenemos todos los elementos para que México sea una gran potencia en el siglo XXI. Tenemos una gran historia, tenemos un país gigante, tenemos una población joven, hemos mejorado muchísimo en muchos aspectos, tenemos un país libre, democrático, abierto al mundo. Y si a eso sumamos una educación de calidad y un proyecto bien estructurado de innovación, de ciencia y de tecnología, estoy convencido de que México será una de las grandes potencias del siglo XXI. Muchas gracias a todos por su atención. Sí, ahí está. Muchas gracias, señor secretario. Gracias por su mensaje, por sus palabras y por compartir esta visión educativa. Todos queremos pensar que el siglo XXI será el siglo definitorio para México y será el siglo de la gran proyección y del gran crecimiento. Nuevamente, a nombre del Grupo Interacciones y del financiero Bloomberg, gracias por estar aquí esta mañana. La reforma está en curso, está avanzando, hay logros medibles, sensibles, algunos los ha mencionado esta mañana. Hay preocupación por el tiempo. Llegamos tarde a esto, me parece. Otros países dieron pasos más temprano en términos de modificar sus sistemas educativos. El rezago es significativo. ¿Cuánto tiempo para que estos resultados empiecen a ver? ¿Tendremos que esperar una generación entera de mexicanos para que esta reforma logre egresados con nuevos perfiles? Bueno, mira, sí, todo proceso de cambio educativo en todo el mundo es un proceso lento. Los países que hoy son una potencia educativa, como Corea, como Japón, como China, como Vietnam, hicieron reformas similares a la que hicimos ahora en México, plantearon sus modelos educativos y tardaron muchos años en llegar a ello. Por supuesto que esto es un proceso y hay temas que ya se ven y que ya están cambiando. Ahorita hablamos de todo el proceso de profesionalización de las maestras y de los maestros de México, pues va encaminado. Hoy tenemos evaluaciones, hoy tenemos una mejor formación continua para ellos, etcétera. Pero poder ver un cambio total en el sistema que impacte en las aulas, en donde los niños estén aprendiendo a aprender, estén con este nuevo modelo, estén generando esta capacidad de razonamiento, etcétera, es un proceso que al país le llevará cerca de una década. Pero por lo mismo tenemos que tener una gran disciplina, una gran constancia, porque cualquier desviación que se tenga de este proceso nos va a retrasar aún más. Pero más o menos el proceso en el resto de los países que han hecho reformas ha tardado más o menos una década en madurar. Evitar desvíos, evitar cambios de rumbo, esto implicaría mucha constancia, mucha consistencia en que la reforma vaya a total profundidad. ¿Hay riesgos de contrarreforma? ¿Hay preocupaciones en la Secretaría, en el equipo cercano a Aurelio Nuño de contrarreforma, de que fuerzas o segmentos políticos, sindicales, partidistas, de toda índole en México pudieran empujar el rumbo del sistema educativo en otra dirección? Bueno, pues yo creo que ha sido muy claro y muy obvio que hay sectores que están en contra de esta reforma. Ciertos sectores, lo decíamos hace un momento, que no quieren perder los privilegios que se tenían antes y también políticamente
pues claramente hay fuerzas políticas que han dicho que están en contra de este proceso y que les gustaría regresar a como era antiguamente el sistema educativo. Entonces, claramente este es un proceso que sigue todavía teniendo muchas resistencias, que tiene que seguir su camino, que tiene que haber una gran claridad, una gran firmeza para poder continuar con su implementación y que va a seguir teniendo obstáculos y que claramente tiene grupos que se siguen oponiendo a este proceso. ¿Cómo enfrentarlos? Yo creo que con trabajo, con dedicación y mostrando que la reforma está dando resultados. Déjenme darles un ejemplo en cómo se ha transformado la visión de las propias maestras y maestros respecto a la reforma educativa. En un inicio, muchos, y es muy comprensible, tenían muchas dudas respecto a la reforma, entre otras cosas porque hubo una gran campaña de desprestigio en contra de la reforma. Se decía, por ejemplo, que los que iban a la evaluación iban a perder su empleo. Se decía que la reforma educativa estaba privatizando la educación, que los libros de texto gratuito iban a dejar de serlo. Pero conforme los maestros y las maestras fueron viendo que nada de esto era cierto y al contrario, que justamente todo lo que expliqué ahorita era una realidad y que ellos podían hacer una carrera a partir de su propio mérito y esfuerzo, que para ser maestro había que hacer un examen para el que se tenían que preparar, pero que cuando obtenían la plaza, en ese momento tenían una plaza por mérito, no la tenían que comprar, no la tenían que ir a mendigar a algún otro lugar, que si un maestro quiere ser director lo puede hacer por concurso. Hoy tenemos un gran número de directores jóvenes que te lo dicen sin ninguna ambigüedad. Me dicen: secretario, yo soy hijo o hija de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque esto jamás hubiera pasado antes. En primer lugar, hubiera tenido que esperar 10, 15 o 20 años para llegar a ser director. Y segundo, quién sabe si hubiera podido, porque las reglas para hacerlo no eran claras y hubiera dependido de muchos factores que no tenían que ver con mi desarrollo profesional. Y esto te lo dicen directores de 30, 35 años que se presentan a las evaluaciones, ganan la plaza por concurso y que están viendo la realidad y que ha cambiado de manera drástica su opinión sobre la reforma y que la están apoyando. Pero no solo ellos, y con esto concluyo, Leonardo, los padres de familia. Tenemos ya, y eso me da mucho gusto, un movimiento, particularmente en Oaxaca, por ejemplo, de mamás y de papás que después de ver que todo lo que les dijeron no era cierto, están pidiendo en las escuelas maestros que hayan aprobado la evaluación. ¿Y por qué? Por algo muy simple. Todos queremos que nuestros hijos tengan a los mejores maestros en el aula. Y este proceso de evaluación da un aval de que la maestra o el maestro tiene los conocimientos que se requieren para estar frente a grupo y no estar en marchas, por ejemplo. Claro, o en plantones. Tal vez el tema de la formación docente sea uno de los más delicados, porque es muy complejo. Son muchos de diferentes generaciones. Esta joven generación está comprometida y animada de recibir capacitación y entrenamiento. A lo mejor hay otros que no, o que tienen más resistencias. Sé que la SEP ha implementado un programa de normales, esos centros de formación docente que también, hablaba usted al principio de cuando el Estado perdió la potestad del sistema. A lo mejor muchas de esas normales en el trayecto del tiempo se convirtieron como en centros ideológicos, políticos o partidistas. Sé que la SEP tiene un plan de recuperar esas normales y de reformarlas. ¿Cómo hacerlo para tener en efecto a los mejores maestros frente a los alumnos de México? Bueno, esa parte es fundamental. Las escuelas normales son un paso central para formar a los maestros de México. Hoy se puede concursar por una plaza siendo normalista o siendo también un egresado universitario. Pero las normales son centrales para poder tener y formar a los mejores maestros, y el universo de las normales en nuestro país es muy variado. Tenemos algunas con una gran calidad y otras a las que tenemos que seguir apoyando para que puedan mejorar en la calidad. Y por eso, como parte del nuevo modelo educativo, se hizo también un programa para fortalecer a las escuelas normales. Se están actualizando los planes de estudio acordes con los nuevos planes de estudio de los niños y de los jóvenes. Se está apoyando también la profesionalización de los maestros en las escuelas normales, y aquí es donde tenemos el plan más importante para el inglés. Después de muchos esfuerzos que ha hecho el país y nunca ha encontrado cómo
tener más de 200,000 maestros de inglés, porque eso es lo que se necesita en las escuelas del país, solamente para tener maestros de inglés. Y eso es algo que hoy no tiene el país, porque si bien en los planes de estudio han estado incluido el inglés desde hace muchos años, nunca nadie se ocupó de formar maestras y maestros de inglés. Y entonces aquí lo que hicimos fue cambiar el enfoque. Y en lugar de querer seguir buscando maestros de inglés que nunca íbamos a encontrar, decidimos concentrarnos en las normales. Y en el nuevo plan de estudios que iniciará en el año 2018, las normales tendrán la capacidad de ser bilingües. ¿Por qué? Porque vamos a tener, y ya se han puesto, ya inició el primer concurso, vamos a poner a concurso 1,500 plazas de maestros de inglés en las normales. 1,500 plazas que van a tener las mejores condiciones que se pueden tener en el mercado, es decir, va a pagar mucho más que las escuelas privadas o que las academias de inglés. Van a ser plazas de tiempo completo que van a permitir